Santo Espíritu, gracias te damos en esta hora. Nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu palabra. Háblanos, consuélanos, Señor, confróntanos y ayúdanos a ver tu gloria y tu majestad. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Mirándole con fe. Reanudamos la serie de sermones en el libro de Apocalipsis. Y hemos dicho más de una vez, amados hermanos, que el libro de Apocalipsis trata del Cordero que fue inmolado, pero que ahora reina por los siglos de los siglos. De eso trata Apocalipsis. El Apocalipsis nos recuerda el mensaje que recibieron las 7 iglesias. Y el mensaje lo podríamos resumir así: venga lo que venga, estamos bajo la protección del Señor. En pocas palabras fue el mensaje para las iglesias. Hermanos, recordemos que Juan había sido desterrado a la isla de Patmos. Lo leemos ahí en el capítulo 1, versículo 9, que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí observamos que Juan está prisionero en la isla de Patmos. ¿Por mandato de quién? La historia dice que por mandato de Domiciano. ¿Quién era este hombre? Era el emperador. Se creía divino, se creía Dios y Señor, y mandó que todos le adorasen. La isla de Patmos, el cual menciona Juan, es una pequeña isla en el mar Egeo, cercano a la costa de lo que hoy en día es Turquía. Los romanos utilizaron esta isla como prisión, como lugar para exiliar a aquellos que se rebelaban en contra de él. Y veíamos que en la primera persecución, Pablo, el apóstol, sufrió cruelmente como un criminal por predicar a Cristo. Y en esta segunda persecución encontramos a Juan sufriendo lo mismo por el hecho de predicar a Cristo. Así lo dice el versículo 9 del capítulo 1. La historia nos cuenta, nos dice que se torturó y ejecutó a más de 40,000 cristianos por manos de Domiciano. Más de 40,000 sufrieron la persecución. La persecución no paró ahí, obviamente, porque después que Domiciano deja el poder, Trajano ocupa su lugar y él continuó fuertemente la persecución a la iglesia, hacia los cristianos, y el objetivo lo tenían muy claro. ¿Cuál era el objetivo? Borrar la fe cristiana de la faz de la tierra. No queremos a esos cristianos. Ese era el objetivo. Ahora, la persecución desde el exterior no era el único problema, porque internamente la iglesia también estaba sufriendo la corrupción, sufriendo de apostasía. Entonces es claro que la iglesia estaba viviendo por momentos difíciles, y es ahí realmente donde nosotros nos detenemos a pensar que no era fácil ser cristiano, por lo menos en esa época. En medio de la incertidumbre, hermanos, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de todas estas cosas que se está viviendo, es cuando Juan recibe esta revelación del Señor. Y algo similar había pasado tiempo atrás. Regresando un poco al Antiguo Testamento, encontramos que en el siglo 8 antes de Cristo, un rey llegó al trono de Jerusalén y empezó a reinar a los 16 años. Reinó en Jerusalén 50 años. Imagínense, 50 años en el poder. Él no fue uno de los reyes famosos que podríamos encontrar en la historia judía, pero
diríamos que es un rey importante. ¿Por qué? Podríamos decir que se cuenta dentro de los 5 reyes principales en el pueblo de Israel. Su nombre era Usías. Y lo que Usías logró en su reinado fue establecer la última reforma espiritual significativa para el pueblo de Israel. Y cuando murió en desgracia, porque sí murió en desgracia, porque él violó prácticamente sus propios principios éticos y espirituales, casi en el último año de su reinado, su muerte marcó un antes y un después en la historia de Israel. Un antes y un después. Porque desde ese día, la vida espiritual, la vitalidad de la nación judía entró en un profundo declive del cual nunca pudo recuperarse. Pero en medio de las luchas, en medio de los conflictos en esta nación, Dios llamó a un hombre a la sagrada vocación de profeta. Y algunos llamarían a este hombre el mayor profeta en la historia del Antiguo Testamento. Un hombre que no solamente era religioso, sino que también era un estadista por derecho propio, que dialogó con varios reyes durante todo el ministerio que Dios le permitió ejercer. Él fue el profeta que dijo que algún día, en el futuro, una virgen concebiría un hijo. Este profeta que daría ese nombre, Emmanuel, fue el profeta que dijo que en el futuro el siervo del Señor vendría y llevaría los pecados de su pueblo. Su nombre, por supuesto, es Isaías. Y el registro de su llamado como profeta se encuentra prácticamente en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, Isaías. Dice Isaías capítulo 6 en la versión de las Américas: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Qué emocionante. El texto nos muestra que en el año en que muere el rey Usías, Isaías ve al Señor sentado, ¿en dónde? En su trono. En su trono. O sea, lo que ocurre fue que Dios abrió la cortina, Él removió el velo desde el mismo cielo, y como Juan, ¿verdad?, que vio lo mismo en el capítulo 4 de Apocalipsis que hoy estamos estudiando, Él ve como que echa un vistazo al interior del cielo. Isaías, el profeta, ve al Señor en su trono, en el mismo cielo. ¿Qué está pasando en la nación? ¿Qué está pasando en el pueblo? Bueno, el rey está muerto. El rey ha muerto. Es un tiempo de incertidumbre, un tiempo de duelo en la tierra y en el pueblo judío. E Isaías viene en nombre de su pueblo y mira y contempla con atención al interior del mismo cielo, y no ve a Usías, ni tampoco a Ezequías, ni al mismo David. Él ve a Adonai, al Señor, el soberano, el supremo, coronado en el cielo. Es lo que ve. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Apocalipsis, encontramos a Juan teniendo el privilegio de mirar detrás del velo y ver, diríamos, la cámara del cielo mismo. ¿Qué es lo que Juan ve? ¿Qué es lo que él ve? Dice el versículo 1:
Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Es lo primero que ve Juan, una puerta abierta. Bueno, es un momento difícil para la iglesia, un momento oscuro. Y en ese momento oscuro, difícil, lo que primero ve Juan es una puerta abierta. El texto dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa? Y les adelanto ya, esta misma puerta abierta será la que Cristo habrá de atravesar cuando Él venga por segunda vez. Esta puerta abierta. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Es decir, Cristo es fiel, Cristo es verdadero y vendrá a juzgar con justicia. Pero nos quedamos con la pregunta, ¿y qué significa la puerta abierta? Hay una puerta abierta, Juan la está viendo. Bueno, significa que Dios está presente con su pueblo, es lo que significa la puerta abierta. Dios está presente, Dios está en medio de su pueblo. Cuando Israel atravesaba también ese momento difícil como nación, hay otro profeta que recibió una visión similar, el profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. ¿Dónde estaba Ezequiel? En medio de los cautivos, estaba esclavizado allá. Y entonces dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. O sea, estando Israel cautivo, Ezequiel, escuchó un mensaje de consuelo de parte del Señor. ¿Y cuál es el mensaje? De que Dios siempre ha estado junto a su pueblo. Marcos 1:10 nos recuerda. Y luego dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces, esta puerta abierta confirma la presencia de Dios, confirma la promesa del Mesías. La puerta abierta, hermanos, significa esa relación restablecida una vez más. Nos habla de nuestra realidad. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó con ellos? Dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, casi todas las iglesias, cuando tú lees Apocalipsis, a todas se les llama al arrepentimiento. Sin embargo, nosotros podemos observar que Dios en su gracia, una vez más, abre la puerta a su presencia. Por eso Juan ve una puerta abierta, un lugar para que podamos nosotros entrar a ese trono y alcanzar oportuno socorro. Eso es lo que significa la puerta abierta. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo hizo posible que esta relación que se había rota se vuelva a restablecer. Esa es la puerta abierta. Por eso Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo esto que Juan está viendo es gracias al Cordero que fue inmolado y que ahora la puerta se abre para que tú y yo podamos entrar. Entonces la promesa final será que un día los cielos serán abiertos y veremos a Cristo
viniendo en las nubes. Esa es la puerta abierta. ¿Qué más ve Juan? Ve una puerta abierta. Y él no ve que esa puerta se cierre. Una puerta abierta está allí. Significa relación íntima con el Señor. ¿Qué más ve? Dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, ¿qué es lo que ve Juan? Dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Primero Juan ve una puerta abierta, luego ve a alguien sentado en un trono. Entonces aquí yo te puedo adelantar que lo que Juan ve en el versículo 2 y versículo 3 es lo siguiente. Versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan ve a uno sentado en el trono. Y alrededor del trono, ¿qué ve? Un arco iris. ¿Cuándo fue la primera vez que tú leíste en la Biblia de un arco iris? Cuando el Señor prometió ¿a quién? A Noé, ¿verdad? ¿Cuál fue la promesa a Noé? Que no volvería a destruir el mundo con agua. Pero la promesa a Noé fue que eso le recordaría quién era Dios. Esa es la promesa. Ahí está el Señor. Entonces, nosotros observamos en el texto que hay una palabra que se repite mucho. De hecho, si tú lees todo el capítulo 4, encontrarás que la palabra que se repite mucho es trono. En el capítulo 4 se repite 13 veces. Y solamente de los versículos 1 al 6 encontramos que la palabra trono se repite 10 veces, nada más en los versículos del 1 al 6, 10 veces la palabra trono. Entonces, hermanos, esto es algo importante, que un escritor constantemente repita trono, 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 más de 6 veces. Es importante. Y esto significa que el trono siempre ha sido y siempre será el centro de todo. No hay duda de eso. ¿Qué quería hacer Domiciano? Bueno, Domiciano quería usurpar ese trono, sí, porque él se consideraba Dios y Señor. Curios, decía, yo soy el Curios, Señor, y así me deben de tratar. Pero eso jamás pasó y jamás pasará, porque el que está sentado en el trono es el Eterno, es el Dios poderoso. Y Juan vio, hermanos, un trono. No vio un mueble físico, no, sino un símbolo de mando soberano y autoridad absoluta. O sea, Dios sigue gobernando. ¿En qué momento? En un momento de incertidumbre, en un momento donde la iglesia está siendo perseguida y algunos llegaron a pensar que obviamente el emperador iba a terminar con la iglesia, y en ese momento Juan ve a alguien sentado en el trono, así como Isaías. Cuando el rey Usías muere, tú piensas que ya todo terminó, que ya todo se acabó, pero ¿qué ve? A alguien sentado en el trono. Un trono de misericordia, hermanos. ¿Qué representa el trono? Representa veracidad, representa verdad. Eso es lo que representa el trono, verdad. De hecho, se usaba esa expresión de trono para decir, lo que yo te estoy diciendo es verdad. Algunos hoy utilizan el término, te lo juro, ¿verdad? Te juro que lo que te estoy diciendo es verdad. Bueno, bíblicamente lo que usaban era el trono. O sea, mencionar el trono era decir, lo que te estoy diciendo es verdad. Te voy a dar un ejemplo. Primero de Reyes 22, versículos 18 y 19 dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo:
Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. O sea, lo que está diciendo aquí el profeta es verdad, porque yo vi ¿a quién? Al Señor sentado en su trono. Entonces, el trono significa verdad, veracidad, es lo que significa. Pero ¿qué más significa el trono? Representa gobernabilidad. Dios siempre está en control, hermanos. Dios siempre está en control. Nada, absolutamente nada se le escapa de sus manos. Nada. A veces nosotros nos sorprendemos cuando los sufrimientos llegan a nuestra vida, pero el apóstol Pedro dijo que no nos sorprendamos, que no nos extrañemos cuando pasemos por esas pruebas. ¿Por qué? Porque quien está en control es Dios. Él es el soberano. Dice el Salmos 47:8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Él está en control. El trono representa también misericordia. El trono representa misericordia. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este Dios soberano, este Dios eterno, este Dios poderoso, tiene misericordia de su pueblo. ¿Por qué lo decimos? Porque lo que Juan ve aquí en el versículo 3, que dice alrededor del trono un arco iris. Génesis 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. El trono, hermanos, el trono representa la misericordia perpetua de nuestro Dios. Entonces es imposible mirar al trono sin ver el arco iris. O sea, cuando tú veas al trono vas a ver al arco iris, porque el arco iris es el pacto de Dios con su pueblo. Eso es el arco iris, hermanos. El profeta Habacuc imploró esto en Habacuc 3:2. En la ira dice: acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de qué? De la misericordia, y misericordia es pacto de Dios. Por eso los versículos 5 y 6 nos hablan de esta majestad que se desprende del trono. ¿Qué hay detrás de todo eso? Dice el texto: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Sorprendente lo que ve Juan. Pero esto es una manifestación, conocido como teofanías. Las teofanías eran acompañadas, hermanos, de truenos y relámpagos. Cuando el Señor se manifestó a Moisés, se manifestó con truenos y relámpagos. La manifestación del Señor siempre es acompañada así. Y el mar de vidrio, ¿qué significa? Significa la santidad y justicia de Dios. Por eso cuando Isaías escucha la voz de los serafines, de los querubines, era: santo, santo, santo. Porque Dios es santo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ve Juan? Una puerta abierta, a alguien sentado en el trono de misericordia. Pero no solamente ve eso, Juan. Ve a una iglesia ante la santidad de este Dios. Una iglesia. El símbolo de la iglesia, del pueblo escogido de Dios. ¿Por qué decimos que es la iglesia? Dice el versículo 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Cómo estaban estos ancianos? Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras
blancas porque son dignas. Estos 24 ancianos, la iglesia. ¿Por qué? Por las vestiduras blancas que ve Juan aquí. ¿Por qué más? Por las coronas. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Juan ve a estos 24 ancianos con coronas. ¿Por qué más decimos que es la iglesia? Por el número de ancianos, que son 24. Bien, Mateo 19:28 dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ustedes, 12 tronos, juzgarán a las 12 tribus de Israel. Bueno, son 24. Ahora, ¿por qué más? Por la promesa recibida. Por esa promesa que la iglesia ha recibido. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios ha prometido esto. Y Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y por qué más decimos que estos 24 ancianos representan a la iglesia? El mismo pasaje, pero en los versículos 10 y 11, Juan dice lo que ellos van a hacer. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una iglesia que adora al Santo de Israel, al Todopoderoso. Juan ve una puerta abierta. Juan ve un trono de misericordia, y Juan ve una iglesia frente a la santidad de Dios. Ahora, es claro, hermanos, que la iglesia está pasando por un momento difícil, no nos olvidemos de eso. Y esta visión que recibe Juan es un llamado, en primer lugar, a creer, a mirar con fe a este Dios poderoso. Y es aquí donde todos hemos fallado. Es aquí donde todos luchamos, hermanos, todos los días. Muchas veces Jesús reprochó la incredulidad de sus discípulos, y hoy mismo Jesús nos confronta y también reprocha nuestra incredulidad, tu incredulidad, mi incredulidad. ¿Cuántos sermones hemos escuchado, hermanos? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia, la palabra de Dios? Más de una vez. Hemos leído sobre las pruebas. Hemos leído sobre debemos mantenernos firmes, pero cuando atravesamos por esos caminos escabrosos, por ese valle doloroso, nos olvidamos quién es el Señor. Y nos parece extraño las adversidades. Por eso el apóstol Pedro escribió lo siguiente en su capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nos olvidamos de eso, hermanos. Los conflictos, las pruebas vienen y fácilmente nos mueven. Nos mueven de donde nosotros creemos que estamos firmes. He visto a muchas personas enojarse con Dios, renegar de Él, porque no ven que Dios actúe. Sí, están enojados con el Señor. Amados hermanos, la vida de fe no se trata de creer que Dios existe. De eso no se trata la vida de fe. Se trata de creerle a Dios, de confiar en Él. Porque solo si le creemos a Dios,
podemos permanecer con gozo en medio de cualquier adversidad que nosotros podamos vivir. Por eso esta revelación es importante. Por eso esta revelación que Juan recibe es sumamente importante, hermanos. Porque nos hace entender que es necesario tener una clara visión de Dios, de confiar en Él. Una clara visión del Señor. Antes de contemplar las pruebas, los desiertos, las vías dolorosas, las realidades de este mundo, primero necesitamos tener una visión clara de quién es Dios. Porque no podremos entender nuestra realidad mientras no la veamos desde la óptica de Dios. Mientras no la veamos desde la perspectiva del cielo, no podremos ver y entender nuestra realidad. Cierto día, un pastor visitó a una hermana en el hospital, en medio de la dura prueba que ella estaba pasando, de los dolores terribles de la enfermedad que ella estaba viviendo. El pastor iba a consolar a la hermana, a animarla, a fortalecerla, ¿no?, con la palabra. Cuando el pastor ve a la hermana, la ve animada, su rostro resplandeciente. Y entonces el pastor comenzó preguntando: ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Ella hizo un resumen de cómo estaba en casi 15 segundos. Y luego le pregunta al pastor: ¿y tú cómo estás? Él respondió la pregunta, pero solo fue después de terminada la plática, la conversación, que el pastor se dio cuenta de lo que había pasado. Se supone que él había ido a animar, a alentar a la hermana, pero si bien hablaron alrededor de media hora, quizá dedicaron solamente 15 segundos a la condición de la hermana. Todo el resto hablaron de los problemas y preocupaciones que el pastor estaba experimentando. Sí. Entonces el pastor dijo: ella me alentó, ella me animó, yo no podía creerlo. Y no era de extrañar que ella fuese tan alegre, porque ella no estaba enfocada en sí misma, no, en lo más mínimo. Esta misma visión tuvo Pablo desde la cárcel, desde el sufrimiento. Él pudo animar a Timoteo. Hermanos, no hay otra manera. No hay otra manera para estar en paz, sino mirando a Cristo con fe, mirándole a Él con fe. Por la situación que podríamos atravesar, por la tristeza o el dolor, no hay otra forma de atravesar por ese camino más que mirando a aquel que está sentado en el trono. Amén. Miremos a aquel que está sentado en el trono, hermanos. Él tiene el control, Él tiene el poder de todo. Sigue mirando a ese que está sentado en el trono. Vamos a orar. Señor, ciertamente los problemas, dificultades y pruebas que nos toca vivir nos recuerda nuestra humanidad, nos recuerda nuestra condición, pero nos hace ver, Señor, que no estamos solos, que tu presencia está con nosotros, y aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, Señor, ayúdanos a mirarte a ti, a mirar a ti que estás sentado, aún hasta el día de hoy, hasta este momento, tú estás sentado sobre ese trono. Señor, perdona nuestra incredulidad. Muchas veces tú reclamaste y confrontaste la incredulidad de tus discípulos cuando ellos no creían que tú habías resucitado, y cuando te presentaste ante ellos les dijiste: hombres incrédulos, ¿por qué no habéis creído? Pues tú habías dicho que ibas a la cruz, pero que al tercer día ibas a resucitar.
nos olvidamos tan pronto, Señor, cuando nosotros pasamos por esos valles de sombra y de muerte. Perdona nuestra incredulidad y ayúdanos, Padre, a creer en ti, a mirarte con fe. Aumentanos la fe, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.